vamos a conocer un poco más la opinión especializada, con más pericia, del doctor Víctor García Toma, quien nos acompaña en esta oportunidad, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia también. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Pancho, un gusto en saludarte. Bien, comencemos por lo primero, ¿no? Lo dicho ayer por Adrián Sen en el Congreso, trató de evitar ciertas responsabilidades. ¿Cómo evalúas tú su premierato? Bueno, lamentablemente la presidenta no le toma el pulso al país, no se da cuenta de la dimensión tan grande de una serie de problemas, fundamentalmente el tema de la seguridad, y ciertamente el gabinete ya está desaprobado. Alguien con más perspicacia política diría que es el momento de renovar para cobrar un segundo aire y llegar, digamos, con cierta solvencia, cierta soltura a julio del 26, pero la presidenta se ha encerrado Sí. con un conjunto de ministros en donde cada uno alaba al otro y por supuesto ensalzan a la presidenta y de ahí nos salimos, ¿no? Recuerdo que cuando el premier Otárola era presidente, incluso cuando hubo un sondeo acerca de el poder en el país, se le puso a él, ya sea por encima o ligeramente por encima, que Dina Boluarte. ¿Crees tú que la misma situación es percibida con el caso de Adrián Sen o se le ve como un primer ministro un poco menos fuerte? No, el hecho, Pancho, de que, por ejemplo, se intentara nombrar a un vocero, Sí, que función natural del premier. del premier, eso indicaba que hay una situación ahí anómalo. El doctor Adrián Sen ha equivocado su rol. Primero, su papel no es el de defender a la presidenta de la República como persona, Sí. porque para eso ella tiene a sus abogados, que además muchos de ellos son muy calificados, el doctor Luma, el doctor García Belaunde, Joseph Campos, ¿no es cierto?, el mismo doctor Portugal. Ellos son los que tienen que encargarse de la tarea de los asuntos personales que pudiera tener la presidenta en el Ministerio Público. Dicho sea de paso, con muchas carpetas indebidamente iniciadas. Pero, y en segundo lugar, tampoco tiene que convertirse, digamos, en el abogado de oficio de los ministros cada vez que meten la pata, ¿no es cierto? Esa es una responsabilidad que cada uno de ellos debe a asumir, sin que eso significa que no haya solidaridad, pero no puedes solidarizarte, por ejemplo, con las continuas expresiones del ministro de Educación, que digamos que es un desbarre graso. Ahí no hay nada que decir, simplemente tiene que salir a pedir disculpas y dar una explicación. Y entonces ha equivocado, digamos, Adrián Sen su papel, y eso hace que no sea percibido como un presidente del Consejo de Ministros, digamos, que de alguna manera lidere la coordinación, Sí. que es lo que le corresponde, ¿no? Ahora, sobre la figura esta del vocero presidencial que constitucionalmente le corresponde al premier, ¿no te parece una figura prudente, digamos, haciendo un símil con situaciones como en el caso de Estados Unidos o en el caso de Argentina también, que hay una figura donde se elige a una persona más elocuente o cuya misión única es justamente comunicar a la prensa? ¿No deberíamos tener acá también una figura semejante? Claro. En el caso de la vocería del sistema americano, recordemos que ahí no hay ministros, no hay Sí. presidente del Consejo de Ministros, son estrictamente Secretarios. ¿no es cierto? Entonces, eso corresponde a esa realidad. En el caso nuestro, yo creo que el tema de la vocería se ha hecho ante la incompetencia y la decisión tosuda de la presidenta de no hablar con los medios de comunicación, que son los intermediarios con la opinión pública. ¿Por qué no crees que habla Dina Boluarte con la prensa? Primero porque creo que está mal aconsejada en el sentido de entender que la prensa es su adversaria y su enemiga. La prensa lo que hace es develar lo que dice la realidad. Y esa realidad tiene que ella afrontarla, digamos, contrastando su punto de vista con la de los periodistas que de alguna manera recogen el sentimiento ciudadano. Pero ahí se ha establecido un divorcio, una división entre la presidenta y los medios de comunicación, y entonces se ha tratado de buscar, digamos, un intermediario que es Sí. el vocero, ¿no? Pero que no ha dado resultados.
como no ha dado resultado las vocerías que después por imitación se han dado. Por ejemplo, el caso de la vocería del Ministerio Público. Bueno, eso ya es un ridículo, ¿no? Porque la fiscal dice una cosa y él dice otra cosa totalmente distinta. Hubo una vocería en el Ministerio del Interior que felizmente parece que ya esto se aplacó. Creo que finalmente hay serios problemas de comunicación, Pancho. Sí. Pero yo diría algo más. Digamos, todo el libreto que tiene la presidenta, digamos, merecería de que quien redacta esos textos no debería estar en el Perú, debería estar en Hollywood. Porque esa es una realidad de fantasía. Esto es para Walt Disney. Lo que ella dice no tiene nada que ver con lo que nos pasa a nosotros, con lo que sentimos nosotros. Dijo recientemente la presidenta que pronto acabará la ola de criminalidad, ¿no? ¿Tiene algunas bajo la manga que no conocemos o está haciendo promesas que no podrá cumplir? Definitivamente, tú hablabas hace poco del estado de emergencia y la pregunta es, ¿para qué sirve el estado de emergencia? El Estado restringe el derecho a la libertad personal, restringe el derecho libre tránsito, restringe el derecho a la inviolabilidad misionera. ¿Para qué? Para que los medios, digamos, el sistema, digamos, encargado de, ¿cómo le llaman esto? De información, ¿no? ¿Medio de información? No, los medios encargados de insertarse en las organizaciones puedan conseguir esa información y de ahí, obviamente, producirse las capturas y producirse los señalamientos. Pero si no se cuenta con esa información, obviamente es por gusto, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar las declaraciones del en el decir que las medidas, la cantidad de se estima han generado experiencia en la criminalidad. Yo creo que bajo la conducción de una persona y tiene planes, van a requerir el mediano. ¿Cuál es la propuesta que aparte que no tiene la primera ejecución judicialmente ha pasado todo el trámite? Que se refería que no son realmente un saludo a la bandera y que es un problema frontal. La inseguridad que se vive desde dar a un grupo de personas. Ese es un percibir escasa por el problema Ecuador se ha convertido en un destino. Ahí Bukele logró peligroso de la región, una de él como sus efectivas en la lucha con la geografía agreste del Perú, de El Salvador, que es una población pequeña. Pero igual algunas hablando ahora de presidiarios o exportar reos a El Salvador, prisiones de El Salvador. Suenan como para ser draconianos, etcétera, etcétera. Serie de delitos, estar presos. No por peligrosidad. Pero es buscar medidas alternativas, pero evidentemente, digamos, espacios aquellos que son altamente el día de ayer, Pampa, en una parte no estamos ya ante un evento, tú recordarás, y en Puno hace uno fue que el gobierno, la tierra de nadie, o qué tiene partes del territorio. Sí. Una prueba de 10 partes. Es el Estado tiene el monopolio del Estado. Bueno, por supuesto que eso es un problema mayor. Es impulsiva de manera correcta. Muchos ciudadanos y no simplemente son registrados. Ahora, volviendo al tema de dar presidiario a un país. Lo he hecho a través de un tratado y indicaría lugares que eso tiene un... Si está... el tema, eso no es gratis. Claro. Servicio carcelario. En bus tampoco, Así ¿no? es. Dina Boluarte, si es que la tiene, porque ¿quién es el que pierde acá? Pasivo, o siempre se tratan de tirar la culpa unos a otros. ¿Quién es el que pierde más acá? Yo creo que, digamos, la pésima gestión de este gobierno lo que genera es que la mirada se vaya hacia los extremos, ¿no? Digamos, los extremos de un autoritarismo exacerbado de derecha. O sea, ellos ganen, ellos son los que ganan. Ellos son los que van a ganar. Sí. Y creo que las opciones que pierden son las opciones de centro, es decir, porque la gente está en estos momentos buscando medidas drásticas, radicales, no le interesa si es con respeto, si respeto a los derechos humanos, si es con la ley o fuera de la ley. Lo que quiere es que ese tema se solucione. Y en consecuencia ahí van a aparecer estos líderes provinciales que van golpeando la mesa y levantando la voz, ¿no es cierto?, dar la impresión de que ellos podrían ser. Ese es el problema, ¿no? Pero lo que mencionas tiene mucho sentido, definitivamente. Creo que la población incluso
ya ha vociferado su deseo de tener una persona con determinación y fuerte, pero por otra parte, cuando vemos que Dina Boluarte trata de implementar algunas políticas que van en contra de las libertades, porque estamos en un estado de emergencia, al fin y al cabo es esperable que se priven algunas libertades, como por ejemplo el otro día dijeron no más motos, no más motos de lineales, lo cual puede ser un absurdo para algunos, pero es una medida que no va a gustar a la población, pero es alguna medida. Pero ahí, Pancho, mira, Sí. la falta de perspectiva. Es cierto que los delitos se cometen por moto. Sí, Y debería ser razonable de que por lo menos la moto no estuvieran dos, sino solo uno, que usaran cascos, ¿no? sí, Pero ya la medida que ha planteado el defensor del pueblo te coloca toda la selva en contra, porque tú y yo sabemos Sí. que en la zona de selva el único medio de Es transporte moto. es la moto, ¿no? exacto. Entonces, si no se aclara el tema de que en todo caso esto sería solo para Lima metropolitana y algunos departamentos, eso puede generar un desagrado y una zozobra, ¿no? Porque Sí. se van a ver afectados Sí. muchas personas innecesariamente. En cuanto al péndulo de cada de izquierda a derecha, ¿no? Que indistintamente de si es que pueden ser más de lo mismo o pueden tener matices o diferencias, a mi parecer muchas veces son más que nada bandos, Sí. más que verdaderamente cohesiones Sí, ideológicas. sí. Pero ¿quién es el que va a asumir este pasivo? Porque, digamos, desde que Pedro Castillo fue adecuadamente defenestrado de Palacio de Gobierno, la izquierda se ha ensimismado en echar la culpa al Congreso golpista, liderado por la derecha fujimorista, ¿no? Entonces da la impresión de que en las próximas elecciones quien llega con menor crédito es justamente la derecha. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las bancadas del Parlamento han hecho bien en sostener al gobierno. Sí, Han hecho mal en el sentido de que de alguna manera han canjeado esta colaboración sí, con algunas prebendas. El caso de APP es bastante ostensible. Creo que esa cercanía va a tener un costo electoral, sobre todo en APP y en Somos Perú y en Fuerza Popular, ¿no? sí, Eso va a tener un costo, definitivamente. definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué debió haber hecho el Congreso? Porque si ya tienes una presidenta que está increíblemente golpeada y el Congreso asume la responsabilidad en todo caso de sostener el gobierno, indistintamente si es por conveniencia o si es por gobernabilidad, ¿qué pudo hacer? Porque si ya tienes una presidenta golpeada, pegarle todavía encima al muerto que está en el suelo no habría sido lo más prudente, ¿no? Y ahí la otra opción nuevamente surge es, ¿qué cosa? ¿Vacancia? Vacancia presidencial, estando ya un año de elecciones, cuando ya tenemos elecciones convocadas, ya en el sábado se cumplen la cuenta regresiva de un año exacto antes de las elecciones. Creo que la decisión que tomaron el conjunto de las fuerzas políticas dentro y fuera del Parlamento en el sentido de sostener a este gobierno no era por, digamos, algún apoyo de carácter ideológico, programático o personal. Era sencillamente porque el país requiere vivir un cierto clima de estabilidad política, llevar a cabo un proceso electoral lo más transparente posible para que en el 26 podamos, digamos, reiniciar el rumbo hacia el desarrollo, ¿no? Esa era El problema es que nadie puede asegurar ahora que el proceso electoral será seguro en la medida en que probablemente se vean muchas situaciones de violencia, no generada por las organizaciones políticas, sino por las amenazas, las intimidaciones, las extorsiones que vengan de grupos que tienen Sí. intereses políticos y que incluso puedan insertarse en el proceso electoral para incluir ahí algunos angelitos para que vayan a defender esos intereses, ¿no? Me recuerda lo que sucedió en Ecuador hace no mucho, donde el candidato, si mal no recuerdo, era Fernando Villavicencio, Así fue es, asesinado así es. antes de la primera vuelta. A ver, vamos a tocar madera, ¿no? Bien. Tampoco no hay que pintar el diablo Llamar en al la pared. diablo. Así es. Pero tú crees que estamos en una situación semejante a la de Ecuador en ese entonces, como para que verdaderamente los candidatos a la presidencia o a Cámara de Diputados o a Cámara de Senadores tengan que resguardar sus vidas? Lo que creo yo es que el gobierno en estos momentos no está en capacidad de asegurar el control en pro de la seguridad ciudadana. Eso está claro. Y que hoy aquello que, digamos, surge en las calles
como actos de extorsión pues a comerciantes, microbuseros, etcétera, puede trasladarse a la esfera política por otras razones. Ujú. En este caso, mensajes o posiciones políticas que sean contrarias a estos intereses. Y por otro lado, ya no en sectores, digamos, más organizados, se promueva a través del proceso electoral la presencia de representantes de esos intereses de la minería ilegal, la trata de blancas, etc. Eso creo que se va a dar. Sí. De hecho, ya se ha dado con este Parlamento. Hay algunos ahí encubiertos que están cumpliendo esa tarea. Sí. Lo otro que se viene creo que va a ser más abierto. Recordemos en Colombia, llegó al Congreso Escobar, Sí. ¿no? Así que bueno, ese es el Perú, justamente como se dice, ¿no? Es una tómbola. Claro. ¿Qué cosa puede pasar en el Perú? Esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor, como se suele decir. Ahora, sobre la prolijidad del proceso electoral mismo, ¿no? En las últimas elecciones hubo algunos partidos políticos que aceptaron la derrota a regañadientes o incluso no la aceptaron, ¿no? Tú ves un escenario semejante donde habiendo tanta pluralidad partidaria haya un consenso de aceptar los resultados, o veremos también una suspicacia, o veremos también que haya indicios de fraude. Creo que la composición actual del jurado, que Ujú. por lo menos está completo, la vez pasada el señor Salas Arenas, en base a una argucia en la que se impidió al Colegio de Abogados tener su representante y le otorgó el doble voto, ¿no? Sí. Y él evidentemente tenía una clara tendencia ideológica. Creo que ahora eso no se manifiesta en el jurado, pero hay cierta suspicacia en torno a la conducta de la OMPE y sobre todo una absoluta convicción de la incompetencia del RENIET. O sea, en el Sí. proceso electoral anterior, esos padrones estaban llenos de fantasmas y muertos, Sí. ¿no? Y no era por maldad, no era por mala fe, no era por un contubernio, era simplemente por incompetencia. Ella lo ha reconocido ahora porque incluso está haciendo una campaña, se supone barrio por barrio, para saber quiénes están los vivos y quiénes están muertos. Entonces, obviamente, eso demuestra que algo no está caminando bien allí, ¿no? Entonces, es muy Definitivamente. probable que en ese padrón aparezcan personas que no deberían estar. Y eso puede generar algún grado de molestia, desagrado, de subjetividad por parte de las organizaciones. Pero lo central, Pancho, es que tal como está conformada la
no son diestros. Digamos, hay serios problemas para poder contabilizar los votos preferenciales. Sí. Con una lista con 42 candidatos bueno, plancha presidencial, Cámara de Diputados, los dos casilleros para senadores, Parlamento andino, eso va a ser un zafarrancho y obviamente esas actas probablemente no reflejen involuntariamente, por error, por negligencia, la voluntad ciudadana. Y Sí. entonces eso va a generar que se pida la revisión de las actas y entonces ya entramos ahí en un Sí, tema. pues. O sea, recordemos que ya de por sí hay un alto porcentaje de votos que son considerados nulos o en blanco. Y eso ya cuando el padrón electoral era relativamente sencillo. Sí, sí. Como dice el doctor Víctor García Toma, recordemos que ahora tendremos presidente, Parlamento andino, senador nacional y luego diputado y senador regional. Para una persona que, como muchos peruanos que lamentablemente deciden a último momento por quién votar y primera vez que van a votar por diputado y por senador, esto va a ser tal vez un crucigramas. No, pero además, hay partidos que felizmente tienen ya, han fijado su marca, que es, digamos, la estrella del APRA, el mapa del PPC, en fin, ¿no? Pero hay una serie de partidos entonces el ciudadano va a querer votar por una organización, pero no se va a acordar, no va a saber cuál es. Y luego viene el tema de los números de los candidatos, el voto preferencial. Va a ser horrible. Va a ser horrible, sí. ¿No? Va a ser bastante complicado en realidad. ¿Qué se viene para el Perú en este último año de Dina Boluarte? Porque no vemos verdaderamente que tenga oportunidad de florecer o de mejorar y los peruanos están desesperados, quieren... No, pero tenemos un buen ministro de Economía. Me parece que tenemos un buen ministro de Economía. Claro, pero que a mi parecer creo que a la gente el estado financiero no le importa mucho, a diferencia del estado de fallecidos, ¿no? Por así decirlo. Sí, en el tema de seguridad estamos jalados, pero en el tema económico creo que sí se puede aspirar a crecer un poquito más, ¿no? A conservar el empleo, a incrementarlo en algo. Probablemente a contracorriente de lo que mucha gente cree, el tema de los aranceles nos puede ayudar a que algunas de nuestras industrias prosperen más. El caso de la industria textil, ¿no? Que puede empezar a ocupar los espacios que hoy tienen las industrias textiles asiáticas que han sido castigadas más drásticamente. Entonces, interesante lo que dice el doctor Víctor García Toma sobre los aranceles. Justamente con nuestro siguiente invitado vamos a hablar acerca de los aranceles, porque también han generado mucha crítica en el caso de Donald Trump. Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, estuvo con nosotros. Víctor, siempre un placer conversar contigo. Gracias, Pancho.